Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Recordamos que estamos en el estudio de la maldad en el corazón del hombre. Vamos al libro de Josué, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los primeros versículos, van a ser desde el versículo 13 al 15. Son 3 versículos, pero en realidad la idea de esto es tocar todo el contexto de la historia de Josué, de cómo se desempeñó la conquista de la tierra prometida, pero por temas de tiempo y de que también la serie no sea tan larga ni tan extensa, quiero transmitirles a ustedes este mensaje de una manera en la que usted pueda entender la finalidad, no desde el punto de vista de la conquista de la tierra, que es lo que más le agrada a toda persona, ¿no? Sino qué sucede en el corazón de las personas que van a conquistar la tierra prometida y qué es lo que piensa Dios acerca de lo que hay en el corazón de aquellas personas, porque la finalidad de este estudio es mirar el mal que hay en el corazón del ser humano, cómo identificarlo, y si usted ve ese mal en su corazón, pues empezar a erradicarlo, ¿no? Pedirle a Dios, porque sea Dios el que empiece a limpiar el corazón, que es lo ideal, ¿no? Que Dios haga la obra desde adentro para que finalmente nosotros podamos manifestar las obras, los frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que simplemente es ir a la iglesia a escuchar un sermón que otro y ya. Entonces Dios ya trajo un cambio repentino a mi vida, ya Dios me quitó toda la cantidad de cosas que tiene que quitar y ya. No, eso no funciona así. Así funciona la mentalidad del religioso. La mentalidad del religioso no piensa en que la escritura tiene la respuesta para poder traer solución al mal que hay dentro de él. ¿Por qué? Porque lee la escritura y cuando hay una historia agradable, entonces nos ponemos del lugar del lado bueno, ¿no? Nosotros como que nos agrada el personaje del rey David, ¿no? Entonces, yo soy el rey David, ¿no? Yo soy como un rey David. Yo soy como un Samuel, ¿no? Entonces las mujeres, no, yo soy como una Ruth, yo soy como una Noemí, ¿sí? Entonces empiezan ahí a ponerse unos personajes, pero la Biblia no se hizo para eso. La Biblia se hizo para que el ser humano evidenciara el mal que hay en el corazón, ¿sí? Básicamente es como que usted en la Biblia pudiera encontrar un mapa y allí en ese mapa usted pudiera ubicar las zonas en donde usted tiene conflicto, en donde usted tiene rupturas y en donde hay definitivamente bloqueos que no dejan que pasen buenas cosas para que finalmente se colonice, no sé si la palabra sea correcta, ¿sí? Se colonice bien determinadas áreas de su vida que deberían tener al Señor, ¿no? Porque nosotros vivimos la vida de creencia así, una vida de creencia muchas veces paupérrima, qué pena la expresión, mediocre, en donde muchas veces como que nos acostumbramos al pecado, ¿no? Entonces vivimos en el pecado y nos acostumbramos al pecado, y como que es algo es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces peco, me arrepiento, pero vuelvo a caer en lo mismo, ¿sí? Peco, me arrepiento, me duele el pecado, pero no he podido. Entonces ya de tanto tiempo que el pecado se sigue repitiendo en mi vida, pues entonces ya me acostumbré y ya damos por hecho de que Dios también se acostumbró al pecado, ¿no? Ese es el problema de la religión. Entonces vamos a Josué, capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Entonces, cuando usted lee este texto, ¿no le recuerda algo de un libro que está en el Pentateuco? En realidad, para muchos estudiosos, no son 5 libros, porque la palabra Pentateuco viene del número 5, sino dicen que es el Hexateuco, ¿no? El Sextateuco, perdón, que está hablando de que no hay Pentateuco, sino que hay 6 libros. ¿Por qué? Porque prácticamente la respuesta o la forma en la que Dios viene a traer la tierra prometida está en el libro de Josué y es la continuación del libro de Deuteronomio. ¿Me explico? Entonces muchos dicen que no, que eran los primeros libros de la escritura, deberían ser ¿cuántos? 6, no 5. Pero bueno, así está el canon. Y el tema aquí, ¿cuál es? Que este texto se parece mucho a uno en donde a Moisés se le presentó también un ángel en medio de una zarza, el ángel de Jehová, ¿no? Entonces se le presenta en medio de una zarza y le dice: quítate el calzado, que eso está en Éxodo capítulo 3, que ahorita lo vamos a leer. En realidad, yo lo que quiero en estos primeros momentos
de la prédica, empezar a reflexionar con ustedes en algunas cosas en particular. Yo tengo un segundo canal, que es el canal de Fabián Mejía Oficial, El Almendro, en donde usted puede encontrar defensa en contra de la mala praxis que se ejerce en la actualidad de fraudulentos pastores. Ahí estamos hablando en el vínculo del evangelio, ¿no? En el contexto del evangelio. Entonces usted mira que en la actualidad el pastorado, el evangelio de la prosperidad está regado por doquier, ¿sí? Hay buenos pastores, hay malos pastores, como en todo en la vida, ¿no? Pero parece ser que son más los malos pastores. Usted mira, en cada esquina hay una iglesia. Toda persona abre un local y de verdad, lo único que necesitan es el Dios me dijo según ellos. Ahí es donde está el tema. Entonces, no estudian, no se preparan, sino simplemente abren un local. El problema no es que abran el local y prediquen, el problema es lo que predican, ¿sí? Y si no es una persona madura, si no es una persona consciente de lo que tiene que ver con el servicio a Dios, empieza a hacer cosas que Dios no le mandó a hacer, entre las cosas, aprovecharse de las ovejas. Le hago yo una pregunta. ¿Qué sentido tiene usted abrir una iglesia si finalmente usted va a terminar predicando algo de error y si finalmente usted, en lugar de ganarse el reino de Dios, según muchos tienen por costumbre decir que se pueden ganar el reino, y en lugar de llevar personas para ese reino, terminan llevándolas a la condenación? Dígame qué sentido tiene. O sea, ¿qué propósito? Si usted quiere ganar plata, ¿qué no es más fácil montar un casino en el mundo? ¿Qué no es más fácil hacer toda esa cantidad de redes de mercadeo, cosas de verdad? Porque está en el mundo. Ahora, bueno, listo. Para aquellas personas que les gusta el dinero honesto, ¿qué no es más fácil montar una empresa? Usted va a decir, no, no es fácil. Ok, listo. Pero si usted va a montar un negocio fraudulento, que no sea una iglesia. Y usted dice, pero Fabián, ¿usted por qué me está diciendo esto? Porque yo encuentro muchas personas que dicen que el culpable fue el pastor de la iglesia o de la secta en donde estaban. Y yo le voy a hallar a esa persona el 50% de la razón. Y de hecho yo expongo a falsos predicadores. Pero el otro 50% lo tiene usted. Lo tiene usted. Lo tiene usted allá, el que me vaya al otro lado de la pantalla. ¿Por qué? Porque Dios dejó el manual, la Biblia. Y Él dejó estipuladas determinadas cosas para que se hicieran conforme a su voluntad. Le voy a mostrar una primera, o sea, una primera que es en la que me quiero centrar el día de hoy. Josué está a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. Antes de llegar a Jericó, han cruzado el Jordán y antes de llegar a Jericó pasa algo en particular. Se le presenta un ángel con una espada en su mano. Josué le dice, ¿usted de parte de quién está? ¿De parte de nosotros o de parte del enemigo? O sea, era un guerrero que tenía una espada en su mano. Josué nunca lo había visto. Era alguien en particular, no era un guerrero como los guerreros de Israel, ni tampoco como los guerreros de Jericó, ni de los cananeos, ni de los israelitas, de ningún lado. Quiero que me preste bien atención a esto. Lo ve con una espada en la mano y le pregunta, bueno, ¿usted está con nosotros o está en contra de ellos? La respuesta del ángel le va a decir a usted algo importante en su vida de creencia. A mí me encanta este texto porque ese texto es lo que alimenta mi fe. Y usted decir, ¿cómo así? Mire lo que le responde el ángel. Él respondió, no. O sea, no vengo ni de parte suya, ni de parte de Jericó. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Note que si hubiera sido un ángel, el ángel le dice a Josué, no se arrodille. O sea, como en otros episodios en donde los ángeles, por ejemplo en el Nuevo Testamento, que le dice a los escogidos, a los apóstoles, dice, venga, no se me arrodille. Porque solamente a Dios usted se le va a arrodillar. En este momento es el mismo Jesús el que está con su espada en su mano y le está diciendo, venga, yo no vengo de parte suya. Yo no vengo de parte del enemigo. Yo vengo de mi parte y de parte de mi Padre. La misión de mi Padre es la que se debe cumplir, no la suya. ¿Cómo así que de parte de usted? Josué entendió y ¿qué hizo? Se botó y se arrodilló. Principio básico para tener una vida como cristiano exitosa. Le voy a dar una llave del éxito. No es una predicación de la prosperidad. Primero que todo, Dios
es el que lleva la causa y el que ejecuta la causa. O sea, ¿cómo así? Ellos iban a entrar a poseer la tierra prometida, pero esto era algo más importante que poder poseer un espacio de tierra, ¿sí? La visión que tiene Dios no era ni siquiera Canaán, no era ni siquiera toda Mesopotamia, ni toda la parte en donde se ubicó Israel. Como muchos piensan, van a Israel, a Tierra Santa. Ay, fui a Tierra Santa. No, estoy, mejor dicho, en la mayor bendición, y le venden a usted hasta las piedritas del Gólgota y le dicen, ve, comprame una piedra del Espíritu Santo, de la cadenita con la piedra del Gólgota. Y usted bien pendejo ahí coge y va y ve y compra la cadenita supuestamente con la piedra. Imagínense el señor ese trayendo volquetadas de tierra aquí para poder sacar piedritas. Eso no se puede. Eso no se puede. Pero la gente es ingenua, ¿sí o no? La misión nunca fue esa tierra. Es más, lo entendió Abraham, y lo dije en la predicación pasada. Abraham entendió que la tierra prometida no era física, porque él esperaba una tierra cuyo arquitecto y constructor era Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la toma de la tierra prometida era algo muy importante y que debía trascender por encima de la ambición de cualquier persona que estuviera allí. No pasó como, por ejemplo, ahorita les voy a tocar el tema de Acán, el que guardó el anatema después de que conquistaron a Jericó, y que gracias a él perdieron otra batalla en Jai. El tema aquí es que Dios no comparte su gloria con nadie. El ángel está diciendo, yo no vengo de parte suya. Así usted esté obedeciendo a Jehová. Usted viene de parte mía, no yo de parte suya. Es lo que le está diciendo el ángel. Entonces, cosa importante para poder vivir una vida de creencia exitosa. Usted no va de parte suya a hacer absolutamente nada. Porque el que vive la vida de creencia es como un Josué. Es como un Josué. Cuando usted mira Josué capítulo 1, empieza a mirar los textos que colocan usted en los almanaques, que colocan a ustedes así, que le venden a usted el plotter. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero para mí debería ir todo el contexto en donde le dice, guárdate de incumplir la ley. A nosotros nos encanta la parte en donde le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sí? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y de ahí cogemos y sacamos un plotter, lo pegamos en la pared, o nos regalan, cada inicio de año nos regalan el almanaque con eso. ¿Sí o no? Pero ahí le está haciendo la aclaración, Jehová Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y este pueblo y pasen el río. No vayas a incumplir ninguna para que te vaya bien. Mejor dicho, vamos a Josué capítulo 1. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa parte no le enseñan regularmente a uno. Entonces, usted no puede ir a favor suyo cuando usted es cristiano. Usted tiene que ir a favor de Cristo. Se supone que usted es nueva criatura. Escúcheme usted que me ve al otro lado y los que están acá. Usted se supone que usted ha muerto a su antigua manera de vivir y que ahora es nueva criatura. Entonces, usted ya no debe ir por usted mismo. ¿Sí o no? Cuando le responde Jesús aquí, que es el ángel con la espada en su mano, le está diciendo, no, yo vengo de parte de las huestes del Dios Todopoderoso. O sea, yo no vengo de parte suya. Y permitió que él se arrodillara. Y le dice lo mismo que en la zarza. Quítese el calzado. Entonces vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es lo mismo. Cuando usted mira los dos textos, es exactamente lo mismo.
Entonces, note que es el mismo ángel, pero ahora van a ir a entrar a conquistar la tierra prometida, ¿no? Entonces, usted quiere conquistar la tierra prometida, su tierra prometida, pero es que su tierra prometida no puede ser terrenal. No puede ser. Si su tierra prometida es la terrenal, definitivamente Cristo fracasó en su obra, en su vida. Definitivamente. Y usted va a decir, pero ¿cómo, Fabián? No, pero es que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darme un futuro lleno de esperanza. Yo no le estoy diciendo que Dios no lo quiera bendecir. Dios lo quiere bendecir. Pero es que el propósito de Dios era entrarlos y conquistar la tierra prometida para evitar algo que lastimosamente pulula en las iglesias en la actualidad, que es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es la combinación política, cultural, filosófica y también religiosa. Entonces, cuando él mandaba exterminar un pueblo y que no dejaran nada, era porque él no quería que ese pueblo que él escogió se combinara con esos otros pueblos. No era porque el Señor fuera malvado y definitivamente le faltara amor, como en muchos libros de filosofía, incluso en algunos colegios, han tratado también a veces de defender a Dios diciendo que ese era un pueblo sediento de sangre, que utilizó a Dios como excusa. No, es que los que no entienden el sentido de la visión de Dios, que es más amplia que sus vagos conocimientos acerca de lo que simboliza verdaderamente la bendición. ¿Y por qué digo vagos? Porque es que para usted la bendición es comer bien y llenar su estómago, como el pueblo de Israel. Para Dios lo más importante era que llegara el Mesías. El Mesías era lo más importante. Y él no podía dejar que el pueblo de Israel se contaminara con otro tipo de dioses. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham fue y libertó a su sobrino Lot? Mire lo que hizo Abraham. Por eso Abraham era un hombre de fe. Él fue y conquistó el pueblo que había tenido retenido a Lot. No sé qué tanta fortuna haya recuperado. Lo cierto fue que el rey de Sodoma salió y le dijo, devuélveme a los hombres y quédate con el tesoro. Mire cómo es Satanás. Ese es el pensamiento del diablo. O sea, pensó en bendecir a Abraham terrenalmente con ese tesoro. Abraham le dice, no señor. Simplemente con lo que comieron los hombres que fueron a libertar a mi sobrino. Yo no voy a recibir de ese tesoro. Y le devolvió el tesoro al rey de Sodoma. ¿Por qué? Porque Abraham fue llamado para no contaminarse. El hombre de fe es llamado para no contaminarse con el mundo. ¿Por qué? Porque lo más importante es el Salvador. Entonces, lo más importante no era la tierra prometida física. Lo más importante era que la tierra prometida, la verdadera tierra prometida es Jesús. Esa es la verdadera tierra prometida. Pero como tenemos maldad en el corazón, nos llenamos con cualquier cosa. En el proceso de llegar al Salvador, Dios te puede bendecir. Dios bendijo a Israel. Pero a las personas no les gusta la forma en la que Dios bendice. Porque a las personas no les gusta el Dios que tiene carácter, temperamento, al Dios que verdaderamente es rígido y que presiona a las personas para que las personas verdaderamente tengan cambio. A las personas no les gusta eso. A las personas les gusta ser el Dios tibio. ¿Sí? Y es más, ni siquiera tibio, les gusta el Dios que ellos mismos se hacen en la cabecita. Entonces, respondiendo como inicié acerca de por qué las personas salen lastimadas de las iglesias, mire, las personas van a esas iglesias de la prosperidad, salen lastimadas de allá y después le echan la culpa a Dios y no creen en ningún pastor, pero es que no todos los pastores son malos. Es que todos son mentirosos, todos roban, todos mienten, todos dicen cosas que no son verdad, es que cada cual dice tener la razón, bla, 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 bla. El problema está en esas personas y le voy a decir por qué. Porque nunca se enamoraron de Dios. Se enamoraron de su propio Dios, de la forma en la que ellos idealizaron Dios, de la forma en la que ese predicador fraudulento les muestra a Dios y se enamoraron aún del predicador que estaba allá. Porque el predicador se plantaba allá como una persona exitosa, supuestamente digno de imitar, supuestamente digno de honra, de gloria.
porque es lo que todos anhelamos. Usted mira a un predicador de la prosperidad, guardaespaldas, la casa de ensueño, el carro de su vida. Eso es lo que desea la gente. Entonces, estas personas, y saludo desde ya personas que me ven, porque me han escrito personas desde Venezuela, Chile, México, que me ven aquí en este canal también, incluso personas de Dallas, de Estados Unidos, y muchas de esas personas me escriben y han salido lastimadas de esos lugares. Pero yo le quiero decir una cosa, ojalá no se moleste ni me deje de ver el canal, es que usted tenía al pastor que usted se merecía. Las personas tenían en esas iglesias de la prosperidad al pastor que se merecían. ¿Cómo así? Porque nunca fueron a solucionar el problema que tenían de pecado. Porque iban detrás de la prosperidad. Iban detrás de su propia conveniencia, y no todas, pero en su gran mayoría les apuesto que sí. Yo pertenecía a una iglesia de esas y también iba detrás de eso, porque me parecía algo hermoso, algo, mejor dicho, y decía, me convierto en pastor y tengo solucionada mi vida. Claro, yo siempre le tuve temor a Dios. Empecé a buscar, empecé a leer la Biblia y noté que habían muchas anomalías, pero como a uno le meten el cuento de que ojo se mete con el ungido del Señor, de que ojo habla o prolifera alguna palabra, entonces, pues yo callado, con ese temor, cualquiera. Pero yo le digo a usted que me ve acá, las personas que están acá, usted tiene que cuestionar a todo pastor. Tiene que cuestionarlo. A mí me tienen que cuestionar. Usted tiene que llevar su Biblia cuando yo predique. Pero ya ni la Biblia cargan. Usted tiene que llevar la Biblia. Usted tiene que, cuando vea un señor de esos, mirar si bíblicamente y contextualmente el texto está hablando de eso, porque sacan de un versículo y de ahí hacen una apología, una fábula, y con eso emboban un poco de gente. Pero la culpa ¿de quién es? Suya, hermano. El 50% de la culpa es suya. Y ese 50% se convierte en un 100% porque es la manera en la que usted empieza a tratar a las demás personas, a tratarse a sí mismo y a vivir su vida de fe creyendo que de esa manera se debe tratar a Dios. Una de las cosas que Dios quiso definitivamente erradicar del pueblo era la mentalidad de esclavitud. La semana pasada tengo una prédica para que la vean, que yo estoy hablando acerca de la mentalidad del esclavo. Y miren cómo comienza. De hecho, vamos al versículo 8 y 9 del capítulo 5 de Josué. Y miren lo que dice. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Aquí hubo una nueva circuncisión, porque el pueblo que estaba en el desierto fue circuncidado, pero definitivamente Dios dijo, yo con esta generación no tengo que ver absolutamente nada, y dejó que esa generación muriera en el desierto. Aquí a esta nueva generación los manda nuevamente, antes de entrar a la tierra prometida, a circuncidarse. La circuncisión es importante porque simboliza el arrepentimiento, simboliza el acto de fe en donde usted definitivamente está sacando, está exponiendo verdaderamente su corazón delante de Dios. Versículo 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio. Oprobio quiere decir varias cosas, sobre todo vergüenza, de Egipto, como así. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy, que significa 12 piedras o piedras en forma de círculo. Mire, ¿qué es lo que sucede? Que el pueblo tenía una mentalidad equivocada. La mentalidad del pueblo era una mentalidad ¿de qué? De esclavitud. El pueblo no entendía que era Dios el que los había libertado. Por eso fue que ese pueblo murió en el desierto. O sea, si usted no entiende que Dios es el que lo liberta a usted del pecado y usted no está agradecido con eso, lastimosamente usted se va a perder. Porque una de las cosas fundamentales es el saber por qué el Señor lo rescató y de qué lo rescató. Por eso es que es necesario que se le hable a usted de arrepentimiento. Porque entonces, si yo le hablo a usted de un Dios de amor, de un Dios que no tiene carácter, le estaría enseñando a usted de una manera equívoca. Y por eso es que a usted, hasta el día de hoy, le parece que usted puede hacer y deshacer, y Dios va a tener
una venda en sus ojos como la estatua de la justicia, en donde definitivamente la justicia es ciega. Y no, Dios está mirando. Dios está observando qué es lo que usted hace. Tanto es así que después de que conquistaron a Jericó, que era una de las ciudades más grandes y fortificadas de todo Canaán, que nadie podía atravesar esos muros, en donde sus habitantes eran gigantes, en donde definitivamente solamente una mujer que fue puesta en el libro de Hebreos y también fue una de las descendientes del Señor Jesús, estoy hablando de Rahab, la ramera, esa fue la única que se salvó con su familia, porque actuó y obró en fe. Mire lo que sucede acá. Entran y conquistan Jericó. Lo primero es la advertencia, que de hecho está en el capítulo 6. La advertencia de Dios es: no se les ocurra tomar el anatema, versículo 18 del capítulo 6. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. O sea, la orden era clara. ¿Y qué era el anatema? ¿Cuál era el anatema? El anatema eran dioses hechos con materiales preciosos, porque note que más adelante dice, más, versículo 19, más toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué era el anatema? Eran las deidades que tenían ellos, que estaban hechos de esos materiales. ¿Me explico? Pero antes ellos, para su información, ellos adoraban, por ejemplo, el cerdo. Como el cerdo abundaba, que de hecho eso era una de las luchas que tenía Israel, pues definitivamente ellos tenían su dios, cabeza de cerdo, con cuerpo de humano, como usted lo mira antiguamente. ¿Me hago entender? La necesidad era de guardarlos a ellos de esos dioses paganos, dioses que definitivamente eran demonios y que no tenían nada que ver, no tenían ninguna deidad. Entonces, si Dios a usted lo manda a ir en pos de la tierra prometida, Él le va a decir a usted: no vaya a hacer lo mismo que hizo Acán. O sea que usted sí se puede comparar a Acán. ¿Cómo así? O sea que si usted, como persona, cuando va detrás de su gran bendición que es Jesucristo y de los planes que Dios tiene aquí en la tierra, porque sí, Señor, Dios tiene planes con cada creyente aquí en la tierra, cuando usted va en pos de Dios y de los planes que tiene Dios aquí en esta tierra, usted no se puede agarrar de lo que para usted es considerable valioso. O sea, usted no se puede aferrar a ningún botín ni a ninguna cosa en esta tierra. A nada. Tiene que ser responsable con las cosas. Y mucho menos serle infiel a Dios. Usted tiene que ir a su tierra prometida convencido de que los ojos deben estar puestos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, o sea, en Jesucristo. Dios le puede dar a usted una bendición aquí, una empresa, una pareja, le puede dar a usted de todo. Claro que sí. Pero eso es una añadidura. Eso nunca fue la tierra prometida. O sea, Dios los pone allí estratégicamente en esa tierra, en ese espacio, porque allí vendría el Salvador. De por Dios, démonos cuenta. Ahora, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, el católico, piensan de que son válidas las imágenes por Números capítulo 21, en donde se está hablando de la serpiente de bronce y también de los utensilios y del tabernáculo de reunión. Pero ¿por qué Dios permite que se haga un tabernáculo de reunión? ¿Por qué Dios permite la serpiente de bronce? Porque Dios entendía que el pueblo era terco y que ellos necesitaban tener algo físico que ver porque aún su fe no estaba bien sustentada y no tenía fuerza. La fe del creyente en la actualidad sí tiene fuerza porque tiene a Jesucristo y tiene al Espíritu de Dios, pero en aquel entonces las personas necesitaban algo físico. Entonces fue necesario el tabernáculo de reunión. De hecho, cuando fueron a conquistar Jericó, el tabernáculo de reunión iba con el pueblo y tenía que dar las vueltas con el pueblo, queriendo decir que Dios era el que estaba peleando esa batalla, como se le presentó el ángel. Yo no vengo de parte suya, yo vengo de parte de los escuadrones del Dios de Israel. O sea, hermano, yo no vengo, o sea, aquí no importan sus planes. Sus planes son para mí basura, son obsoletos, no importan, no valen absolutamente nada. Por muy grandes y exuberantes que sean sus planes, para Dios eso es como el tamo, como la ceniza, como la tierra, eso no tiene ningún valor. Ahora,
Yo creo que más de uno puede estar criciado con eso que le estoy diciendo, porque claro, usted dice, no, pero yo siempre pensé en que Dios me puede dar, a ver, digamos, Dios me puede dar una empresa y esa empresa pues va a ser para la gloria y la honra de Él y mejor dicho, esa va a ser mi tierrita prometida. No, papá, no. La tierra prometida suya es Cristo. Cristo. De ahí para allá, Dios va a poner el querer como el hacer, la intención en el corazón, los proyectos y los planes. El que usted haga planes sin ni siquiera, tan siquiera buscar la voluntad de Dios en su vida, es necedad, es estupidez. O sea, usted quiere verdaderamente que Dios lo bendiga, entienda una cosa, aquí no importa qué es lo que usted quiera. Yo, cuando inicié en este camino y cuando verdaderamente empecé a entender esto que Dios me mandaba a hacer, yo creía que las cosas se hacían con mi pensamiento y a mi manera. Y hoy le estaba diciendo a un amigo, yo le decía, yo creía que las cosas se hacían de otra manera y terminé haciéndolas de esta manera. ¿Yo algún día me imaginé hacerlas de esta manera? No, no. Créame que no, nosotros somos una iglesia muy pequeña, ¿sí? Y no está mal. Es que las personas piensan que entre más grande es como el restaurante, ¿no? Porque uno piensa, entre más lleno está el restaurante, mejor es la comida. Esa es la realidad. Entonces miran un restaurante, eso me pasa hasta a mí. La otra vez íbamos con mi esposa buscando por allí restaurantes y entonces miraba unos restaurantes y no había nadie, entonces no, aquí la comida no es buena. Pero en el Evangelio eso es terrible, porque entonces usted mira grandes congregaciones y usted dice, aquí debe ser bueno porque la gente aquí se reúne. Y pueblo llama pueblo. Entonces usted dice, no, aquí es bueno. Y resulta que es una iglesia de la prosperidad. Yo tengo que decirles a ustedes una realidad aquí en Bogotá. Yo he ido a muchas iglesias, a la mayoría de iglesias aquí en Bogotá. Le tengo que confesar algo. Solo a una iglesia que yo sé que es masiva, y eso que no es tan masiva, es la única que yo considero que es una buena iglesia. Solamente una que es la iglesia Filadelfia del pastor Abraham Peña aquí en Bogotá. De resto, Manantial, Avivamiento, la iglesia del Millón de Almas, Oasis, Puente Largo, Casa sobre la Roca. Mire, yo he visto cualquier cantidad de iglesias, he ido a cualquier cantidad de iglesias. Puras falsas doctrinas. Pura idolatría a pastores. Pura pastolatría. Esa es la realidad. Hay iglesias pequeñas, conservadoras, que verdaderamente se predica un buen evangelio, pero a la gente le da sueño y le da pereza cuando se les enseña escritura, porque desearían estar aprendiendo cómo enriquecerse o cómo llenarse su propio vientre. Entonces, a las personas no les gusta. A las personas lo que les gusta es comer, dormir, tener dinero, llenarse de placer. Pero nunca ha sido así en el evangelio. El evangelio se trata de negarse al sí mismo. Este muérgano de Acán va y guarda parte del anatema en su tienda. Condenó a toda su familia. Y de hecho, una pelea tan sencilla como era la conquista de una pequeña aldea en Jai, porque ni siquiera era una gran ciudad, no era ni fortificada. De hecho, hasta empezaban ahí a combinar. Josué dijo, no, pues mandemos por ahí 2.000 o 3.000 hombres. Es una ciudad pequeña, es una vaina pequeñísima. Terminaron exterminando gran parte de los guerreros de Israel. Inmediatamente Josué se rasga las vestiduras, todo el mundo se pone en silicio. ¿Qué pasó? Que Dios no va con la marranada de uno como ser humano. Dios no va con el anatema. Dios no va con su malla. Entonces, ay no, es que Dios debe respetar mis decisiones. Dios lo único que respeta la voluntad de Él mismo y está en el Hijo de Él mismo, o sea, en Jesucristo. Es la voluntad de Él. Y el libre albedrío y toda esa vaina, mire, eso cambia cuando usted es hijo de Dios. O sea, que cuando somos hijos de Dios, ya no es mi voluntad, es la voluntad del que me envió. Hay un texto en donde él dice, hablando de Juan el Bautista, ¿qué salió usted a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salió usted a ver? ¿Un gran profeta? Y les digo, sí, un gran profeta, porque de todos los hombres nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Pero dice, pero el Hijo de Dios es como el viento, el siervo de Dios, que hoy está aquí y mañana usted no sabe dónde está. ¿Qué queriendo decir esto? O sea,
que ninguna persona que le quiera servir al Señor puede controlar su destino. Que aquí lo que importa es la voluntad del Padre. Punto. Por eso es que el Señor Jesús, hasta en el último momento, si ustedes no recuerdan más, obedeció la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces usted viene a ser un hijo de Dios. Dios reconoce a Jesús. El único hijo que Dios reconoce, el Dios Padre Todopoderoso, reconoce a Jesús. Usted dice, ¿no me reconoce a mí como hijo? No. Reconoce a Jesús que vive en usted. Punto. Entonces, el decir, no, es que Dios a mí me reconoce. No, Dios reconoce a su hijo. O sea, Dios cuando lo mira a usted y usted es creyente y tiene a Jesús, Dios mira a Jesús en la vida de usted. No lo puede mirar a usted. Donde nos mire a nosotros, ay, mijita. Entonces, no se equivoque. Aquí lo que importa es la voluntad del Padre, no su voluntad. Entonces, el que viene a Cristo debe entender que es como el viento, que hoy está aquí, mañana quién sabe dónde. Les va a entristecer a muchos de ustedes, pero ya no se practica de esa manera como antes, ¿no? Pero, por ejemplo, Juan el Bautista, hijo de Zacarías, destinado a ser sumo sacerdote. Les voy a contar esta triste historia, como la viejita. Me falta sentarme en una sillita y decirle a usted, acompáñeme a ver esta triste historia. Se supone que iba a ser un sumo sacerdote. Su destino era ser sumo sacerdote. Pero cuando usted mira, el hombre, cómo empezó su ministerio y cómo terminó su ministerio. Como Caifás, lleno de oro, de plata, siendo amigo del rey. ¿Sí? No, de hecho el rey le manda a bajar la cabeza. Hay algo particular que usted puede entender acá. Juan el Bautista nunca hizo su propia voluntad, no pudo. De hecho, cuando ve al Señor Jesús y el Señor Jesús está allí haciendo milagros, Juan el Bautista pensaba de él que él vendría a libertar al pueblo. Y antes le manda a preguntar con sus discípulos, ¿usted es o esperamos a otro? ¿Por qué? Porque la imagen de Juan el Bautista era que el Mesías vendría a libertar, pero él no entendía de qué manera. ¿Me explico? Entonces, pero venga. En un momento llegó Juan el Bautista y estaba en una catacumba allí, prisionero del rey Herodes, y dijo, venga, pero ¿no se supone que iba a mejorar la cosa si él venía? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué cree usted que le manda a preguntar? ¿Porque Juan el Bautista hizo su voluntad? No. La respuesta del Señor Jesús le dice, vayan y le dicen a Juan el Bautista, que los cojos caminan, que los paralíticos se levantan, vayan, díganle de las grandes obras, pero hasta ahí. O sea, él, que era el último profeta, dígale que las señales se ven, punto. Pero, bienaventurado el que no haya en mí tropiezo, dijo el Señor Jesús. Definitivamente, las personas no entienden que bienaventurado es el que no haya tropiezo en Jesús, porque las personas no entienden que si usted va con sus propios deseos y anhelos en pos de Jesús, lo que va a pasar es que va a encontrar tropiezo en él, porque él se le va a atravesar a usted con una espada. La espada de la palabra. Él se le va a atravesar a usted y le va a decir, usted viene a servirme a mí, no a servirse a usted mismo. Que fue prácticamente lo que le terminó diciendo a Josué, perdón. ¿O no? ¿De parte de quién viene usted? ¿De nosotros o del enemigo? No, 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 yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. ¿A quién le gusta este mensaje? A muy pocos, pero es la realidad. O sea, nunca usted puede pensar que la voluntad suya, y eso es un aliciente que debe pensar usted hoy, usted nunca puede pensar que su voluntad va a ser más agradable, buena y perfecta que la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Entonces, si la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta, esa voluntad está por encima de la suya y finalmente, por mal que usted la pase, la voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea, si, imagínese, le voy a pintar este cuadro, imagínese que el Señor Jesús se revelara y dijera, no, Padre, yo no voy a ir a entregar mi vida por esos mechudos. Mire, es que les dije que se pusieran a orar y a velar conmigo. Y en lugar de velar conmigo y de orar, se echaron fue a dormir. Esta gente a mí no me respeta.
Aparte de eso, sé que hay un mechudo de esos llamado Judas que me está robando de la bolsa de las monedas. Aparte de eso, sé que ellos me van a negar. Sé que Pedro me va a negar tantas veces. Imagínense donde él diga, no, padre, ¿sabe qué? Conmigo no cuente. La humanidad se pierde, ¿no? Entonces, es tan buena la voluntad de Dios que esa voluntad es la que usted lo tiene escuchándome a mí y los tiene a ustedes aquí reunidos juntamente conmigo. Es buena la voluntad del Padre. Pero la voluntad del Padre no se puede comparar a su voluntad. Entonces, usted me va a decir, Fabián, o sea que puedo soñar, puedo querer hacer cosas. Sería la pregunta hasta acá, ¿no? Porque les he dicho que la voluntad suya no importa, ¿no? El tema, ¿cuál es? Que una cosa era lo, como dijo el apóstol Pablo, una cosa yo era en el mundo, vivía en el mundo de determinada manera, pero ahora vivo de esta manera. ¿Cuál es el problema en realidad? De que su vida del mundo no se diferencie a la vida en Cristo. Ese es el problema. Y usted dice, ay, pero yo toda la vida he sido cristiano, porque aquí tengo a dos que prácticamente han vivido en el cristianismo. A tres. Bueno, más a dos. Y tengo más a uno que han vivido en el cristianismo. La voluntad de Dios es que usted viva una vida conforme a la voluntad de su beneplácito, o sea, de lo que Él le place a través de su Hijo. Eso es lo fundamental. Entonces, usted me dice, pero ¿es bueno o no es bueno soñar? A ver, se lo vuelvo a repetir de la siguiente manera. Si su manera de creer no ha cambiado cuando usted verdaderamente conoce a Jesús y usted sigue igual, definitivamente, ahí no hay nada. O sea, definitivamente usted es una persona errada, porque su vida se tiene que diferenciar. O sea, no es algo que sea un misterio o sea algo demasiado grande lo que yo le estoy diciendo a usted. Simplemente que por los frutos uno conoce a la persona. Entonces, si en usted no se empiezan a ver los frutos que están en Gálatas, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio, no demonio propio, dominio propio, pues ¿qué va a pasar? Que definitivamente usted sigue viviendo como en el mundo a pesar de que usted haya nacido en el cristianismo. ¿Me explico? Más claro creo que no puedo hacer. Entonces, la naturaleza del pecado siempre se va a manifestar aún usted esté en Cristo o fuera de Cristo. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa condición. Ahí lo importante es cómo usted reacciona o qué decisiones usted toma frente al pecado cuando usted ha conocido verdaderamente de Cristo. ¿Cómo usted mira sus decisiones? Porque muchas veces, a ver, yo quiero montar una tienda, digamos, de celulares, pero ¿para qué la quiero montar? La quiero montar para enriquecerme y finalmente vengarme de todas aquellas personas que me han hecho daño, mostrándoles de que este papi sí ha logrado triunfar en la vida. O lo quiero hacer porque verdaderamente necesito de la provisión y porque sé que cuento con un Dios que me bendice y de que eso que estoy haciendo va a ser de bendición para otras personas. ¿Cómo es eso? Porque en la primera parte es su egoísmo, en la segunda parte es Dios. Entonces, si en lo que hay usted no hay diferencia, hay un gran problema. Pero Dios no va con el anatema y el anatema es su sí mismo, su propia manera de pensar. Es que el problema de acá no fue ni siquiera que se haya cogido ese pedazo de oro o de metal con forma de imagen. El problema es que de ahí en adelante lo iba a empezar a adorar. Porque iba a pervertir al pueblo de Israel. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. ¿Qué tiene que pasar o qué tiene que ver eso que él tomó? Que este señor después lo iba a sacar y lo iba a deidificar, lo iba a poner allí como su Dios. ¿Me explico? O sea, no es que Dios, venga, es que toda la plata y el oro tiene que ir a mis arcas o todo tiene que estar en mi cofre. No. El problema es que si usted hace las cosas conforme a su pensamiento, o sea, conforme a Can, lo que va a pasar es que usted lo va a hacer ¿para qué? Usted lo va a hacer es para agradarse a sí mismo y no a Dios. Ese es el problema. Y como Dios no va con la voluntad propia, o sea, es que las personas confunden algunas cosas. Las personas piensan que
Dios valora la voluntad humana, pero es que la voluntad humana es lo que ha traído la humanidad hasta aquí al fracaso. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero es que la voluntad humana para lo único que sirve es para embarrarla. Esa es la realidad. Entonces, Dios les manda a hacer una serpiente de bronce para que ellos vieran la serpiente sombra y figura según Juan 3:14, que dice que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la serpiente era sombra y figura de Cristo. Imagínense, en ese momento se levanta la serpiente de bronce y unos capítulos más adelante y otros libros terminan erradicando a la serpiente porque la gente ya estaba adorando a la serpiente como a Dios. ¿Notan cómo el ser humano lo daña todo? Porque el ser humano a todo le saca provecho, a todo le saca conveniencia. Imagínense, hoy estábamos escuchando una noticia de algo que sucedió en España con una marca muy colombiana que se llama Frisbee. Entonces, los españoles, porque de hecho hasta la persona que estaba allí haciendo el podcast que estábamos mirando, el hombre estaba diciendo que posiblemente fue otro colombiano que estaba radicado en España. Esa marca que es aquí colombiana no estaba registrada en España, entonces un vivo empezó allá a poner, un vivaracho empezó a poner esa marca con ese nombre allá en España. Con todo, eso montó, con toda la página, lo mismo, todo lo mismo, hasta el mismo pollito de Frisbee, el mismo pollito del dibujo, ¿no? Entonces el eslogan, todo igual. Y entonces se dan cuenta de aquí de Colombia que allá en España están robándole la marca y van y tratan de denunciar eso, tratan de decir, venga, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, allá nosotros no hemos montado punto, pero los pillos estos, los deshonestos estos que montaron la marca allá en España, ¿qué respondieron? Nosotros y estamos dentro del marco de lo legal, así que de malas. O sea, la marca aquí en España nos pertenece y dentro de poco ya tenemos una infraestructura, ni la tremenda aquí montada, y aquí los españoles van a poder comer pollito Frisbee. Imagínense. O sea, en pocas palabras lo que le está diciendo, la ley me ampara y yo le puedo robar aquí en España la marca. Y de malas. Si notan cómo es el ser humano. Y entonces las personas piensan, ay no, Dios está contento con todo lo que yo hago. Dios es tan bello. Además, el fin justifica los medios, ¿no? Porque el que peca y reza empata. Entonces, las personas viven pensando de que eso es así. Y tienen es un Dios muerto. El Dios de Israel estaba más que vivo. El Dios de Israel les dijo a ellos, no vayan a tomar del anatema. Hagan mi voluntad. Miren de guardar la ley. Esfuércense por guardar la ley. Pero pues obviamente como tenemos la naturaleza, lo primero que vamos a hacer, ¿qué hacer? Optar por la avionada, por la marranada y por lo que a nosotros nos parece. Esa es la realidad. En realidad, después de que ellos conquistan la tierra prometida, que van a hacer las próximas predicaciones, empieza el tire y afloje. ¿Cómo así el tire y afloje? El pueblo de Israel empieza a vivir un espacio de abundancia y se van en pos de otros dioses y Dios les manda a los filisteos para que vayan y les atormenten la vida y vuelvan a acordarse de Dios. Esa es la pelea de Dios. Entonces, ¿pasó lo mismo aquí en Jai? Claro. Entonces, si usted no va en contra de lo que Dios va en contra, hombre, lo primero que Dios va a hacer es va a utilizar hasta sus propios enemigos para poderle poner a usted una espinita allí, una cuña que no lo deje a usted avanzar. ¿Me explico? O sea, es que Dios, o sea, cuando usted se mete con Dios, usted debe entender una cosa, ¿se hace a la manera de Él o no se hace? Y usted dice, Fabián, pero yo cómo sé la voluntad de Dios. Hermano, aquí en este libro es maravilloso. Yo le invito a que lo lea. Este libro que para muchas iglesias ya es desconocido, porque es algo que ya está como en un museo. Este libro le enseña a usted cuál es la voluntad de Dios. Mire, usted puede montar empresas, puede montar lo que usted quiera, pero todo conforme al modelo y el requisito de Dios. Y entendiendo que nada es comparable a la tierra prometida. De que nadie le puede igualar la riqueza humana aquí, la riqueza aquí en esta tierra, con lo que usted va a obtener en la tierra prometida. Pero es que el problema es que los predicadores de la actualidad tienen problema con eso. Por ahí escuché yo una entrevista que le hicieron a Ricardo Rodríguez y a María Patricia Rodríguez, le hicieron una entrevista y entonces estaban allí los dos
todos filósofos así, filántropos, estaban ahí, estaban hablando y no, pero pues es que yo les digo a ustedes que pereza la gente que piensa que pues las riquezas de Dios solamente están en la tierra prometida. No, aquí también. O sea, desde ya nosotros somos aquí bendecidos porque entonces ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el chiste? ¿Ah? Todo muy contrario a lo que dijo el Señor Jesús. Dijo, en el mundo hallaréis aflicción. O sea, en el mundo usted no la va a tener fácil. Es más, dijo, hay que entender algo fundamental. Ustedes son entregados como ovejas en medio de lobos. Eso es fundamental. O sea que todo el sistema está hecho para que usted entienda de que lo fundamental es vivir bien aquí en la tierra. Pero el sistema de Dios está hecho para enseñarle a usted todo lo contrario. Y el sistema de Dios es más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, que el final de todo esto es encontrar el reino de Dios y su justicia. ¿Me explico? Entonces, cuando usted mira este texto de Josué, perdón, usted va a encontrar que es muy motivador, muy inspiracional y que muchas veces se basa, mire, de hecho, yo me leí un libro en alguna ocasión, me parece que es de Reinhard Bonnke, en donde se inspiraba del libro de Josué. Y allí en el libro de Josué, definitivamente, este hombre encontró una inspiración a cómo conquistar el pueblo de África. Y todo era, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y solo evangelio de prosperidad allí en el África. Cuando usted mira el evangelio que dejó Reinhard Bonnke, allí en el África, usted va a encontrar que en la actualidad son unas iglesias de la prosperidad y se cometen unos atropellos y unas locuras terribles. De verdad, yo puedo decir que una de las iglesias, y puedo decir que el pueblo más afectado en este momento por el Evangelio de la Prosperidad es el pueblo latino, suramericano y africano. Incluso hasta en Estados Unidos, aunque Estados Unidos, como es un país de migrantes, tiene mucha ignorancia porque muchas de las personas que van allí son personas que no tuvieron mucha oportunidad de educarse. Usted se va a dar cuenta de que aún ese Evangelio de la Prosperidad los tiene infectados. Y usted mira pastores que pues, se aprovechan de las personas. Y usted mira que la gente va detrás de enriquecerse. Mire, usted supiera la cantidad de denuncias que diariamente a mí me escriben en el canal de Fabián Mejía Oficial, Palabra y Verdad. De hecho, usted lo puede ir allí a visitar y lo puede ver. Y usted mira que hay personas que dicen, yo asistía a Avivamiento, yo asistía a Manantial, yo asistía a Oasis, yo asistía a tal parte, yo asistía hasta Mira. Me han llegado de Mira, pero bueno, algunos aduladores de María Luisa Piraquive y hay otros que definitivamente se dicen la verdad, esto es una estafa. Salí de allí defraudada. Me doblé la mano para diezmar. ¿Qué no hicieron estos ladrones conmigo? Se aprovecharon de mi familia. Esa es la realidad de esas iglesias. Pero dígame una cosa, ¿por qué las personas siguen llenando esas iglesias? Primero porque no leen la escritura. O sea, definitivamente la escritura no la leen. No la leen en absoluto. Segundo porque no, y de verdad eso debería ser como, están como a la par. No es ni primero o segundo, sino van en el mismo punto. No respetan a Dios en nada. Entonces vamos a la iglesia, pero vamos por agüero. Entonces Dios se les convirtió en un agüero. A los religiosos se les convirtió en un agüero. Entonces voy a la iglesia para que Dios se acuerde de bendecirme. Voy a la iglesia porque yo no quiero estar en problemas con Dios. Voy a la iglesia porque yo creo que a través de ir a la iglesia Dios me va a bendecir económicamente. Pero, y le dicen, lo terrible es que le dicen a Dios Señor. Imagínese si usted fuera un rey y usted tuviera tanto poder y dominio para poder y deshacer, hacer y deshacer. Le pregunto una cosa. ¿Qué pasaría si una persona, uno de sus súbditos, le dijera a usted siempre Señor, Señor? Pero finalmente esa persona termina haciendo todo lo contrario a su voluntad. ¿Qué haría usted con esa persona? O sea, a las personas les encanta decirle a Dios Señor, ¿no? Mi Señor Jesús, ¿sí? Y cantan y le alaban. Pero imagínense, todo el mundo allí adorando al rey. Pero apenas se van, de allí de estar cantándole al rey, están robando, están mintiendo, están haciendo su voluntad. Dígame ese rey qué no haría con esas personas. La paciencia que Dios le tiene a la humanidad es inagotable. De verdad que si fuera yo, ni les cuento, la verdad. Gracias a Dios
Y va a sonar redundante. Gracias a Dios, Dios es Dios y nos tiene paciencia. De verdad, o sea, usted póngase a pensar cuántas veces usted no le ha dicho a Dios, Señor, y usted termina yéndose en contravía a Él. Y Dios como que, como dice la Escritura, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y muchas veces nosotros lo tratamos como el mago de la lámpara de Aladino, ¿no? Muchas veces lo tratamos como el mesero o como el sirviente, ¿no? Muchas veces le gritamos y le exigimos. Muchas veces nos quejamos con Él y somos desagradecidos. Muchas veces tenemos la provisión diaria y empezamos a pelear con Él y nos quejamos. ¿Qué no haría un rey terrenal o de la carne con personas como nosotros? Piénselo. Y usted se va a dar cuenta de que Dios, en lugar de responderle a usted mal, envió a su Hijo en sacrificio por los pecados suyos y de toda la humanidad. ¿Cuánto amor y cuánta paciencia no se necesita para eso? De verdad, yo a veces me pongo a pensar y yo digo, pensando en mí, ¿no? Yo digo, definitivamente Dios tiene una paciencia, por ejemplo, conmigo, muy grande. Y yo digo, a veces ni yo mismo me tengo la paciencia que Dios tiene conmigo mismo. ¿No les ha pasado? Quiero que se hagan esta pregunta y lleven, esto lo lleva usted a la siguiente reflexión. Mire, el tiempo es un bien que no es renovable. El tiempo se agota. ¿Qué pasará cuando usted se encuentre con Él? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Qué cara usted le va a poner a Él? ¿Qué le puede llegar a decir? O sea, piensen en eso. ¿Cómo usted puede responderle a Él? Si hoy usted falleciera, dígame, y se encontrara con Él, dígame usted qué le va a decir. ¿Cómo le puede responder usted a Él? Señor, yo te dije Señor, pero en realidad no eras mi Señor. O, Señor, me fue muy bien. La verdad, invertí mi dinero en casino, lo multipliqué y después lo perdí. Pero bueno, usted es mi Señor. Señor, la verdad, me equivoqué, le di una vida horrible a mi esposa. La traté muy mal. Pero usted es mi Señor. Usted es mi Señor, sí. Lo bueno fue que lo llevé a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué le va a decir usted? O sea, piensen en esto. ¿Qué le puede decir un pastor de estos a Dios? Hágase usted la pregunta. Si usted fuera un pastor de la prosperidad, Señor, en tu nombre me compré un Lamborghini. Señor, hice una gran bodega y allí metí los carros del año. Señor, hicimos un templo, vea, hermosísimo. Y en ese templo metimos una cantidad de personas enorme. Lo importante es que me adoran a mí, lo adoran a usted. ¿Qué le puede decir un personaje de esto al Señor? Cuando usted se hace esas preguntas, que debería usted hacérselas muy seguido, ¿no? Usted se va a encontrar de que definitivamente la respuesta de Dios, ya cuando esté usted frente a frente, puede ser que Dios le diga a usted, alejado de mí, hacedor de maldad, porque yo a usted nunca lo conocí. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gusta nuestro contenido, dele like, suscríbase, que con esto nos ayuda un montón. Bendiciones, chalón. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.